Hola, ¿qué tal? Soy Leslie Camilo Suárez Díaz, estudiante de matemática de la Universidad Nacional del Callao. Los invito a mi charla Influencia de Nader en la construcción de una nueva estructura y el origen del álgebra moderna. Vamos a conversar sobre la vida y obra de la mujer judío-alemana matemática Amalie Emmy Noether, quien no tuvo un acceso académico muy sencillo. Además, vamos a dar algunos conceptos que nos ayudarán a construir las tres definiciones equivalentes a la estructura nombrada en su honor, conocida como anillos noetherianos. Nos vemos. Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente al seminario de matemáticas. Precisamente estamos ya listos para la siguiente ponencia, para la siguiente conferencia que va a dar y que va a ser asistida ni más ni menos que por una extraordinaria alumna que está en línea con nosotros desde aquel fascinante país de Perú, desde Lima, Perú. Nos está acompañando la compañera Leslie Camila Suárez Díaz. Ella es de la carrera de Matemáticas de la Facultad de Ciencias Naturales, ¿verdad? Y Matemáticas de la Universidad del Callao, en Lima, Perú. Ella es presidenta de la Red Interuniversitaria de Ciencias en Perú, por supuesto, y también es presidenta del Grupo de Estudio de Álgebra de la Universidad Nacional del Callao. También es secretaria de la Asociación Interdisciplinaria de Estudiantes de Ciencias de la Universidad Nacional del Callao. Y bueno, por supuesto, también viene a nutrir mucho su participación, ¿verdad? En este seminario, quien expondrá el tema influencia de Noether en la construcción de una nueva estructura y, por supuesto, el origen del álgebra moderna. ¿Sale? Entonces, en unos segunditos más está aquí con nosotros ya la estudiante Leslie Camila Suárez. No se desconecten, estamos ya listos, para escuchar su ponencia. Bienvenida, Leslie, hasta México y adelante. Ahorita está con nosotros. Ok, buenas tardes a todos. Gracias por haber aceptado mi ponencia. Voy a compartir pantalla. A ver, unos minutitos. Bueno, un minutito. Ok. No sé si me puede confirmar si se logra ver la pantalla. Ok, listo, perfecto. Muchas gracias a todos los que están aquí en la transmisión. El título, como ya lo mencionaron, es sobre la influencia de Nader en la construcción de una nueva estructura y el origen de la álgebra moderna. El objetivo de la charla de hoy es conversar sobre la vida y obra de la mujer matemática Emmy Amalie Noether y todo lo que ella ha ido impulsando o influenciando a lo largo de su trayectoria académica. Bueno, quería comentar también que ese trabajo lo he realizado con motivación propia. Creo que es algo que tiene para ahondar mucho en lo que es historia. En particular, a mí me motivó bastante la historia de esta matemática. Espero que también sea de su agrado tanto como fue para mí esta investigación. Bueno, Emmy Amalie Noether fue una mujer alemana, judía, que nació el 23 de marzo de 1882, en un contexto sociopolítico en el que estábamos por iniciar la Primera Guerra Mundial y netamente difícil para una mujer de la época acercarse a un camino académico. Su padre era profesor de la Universidad de Erlangen, Alemania, y su madre fue una ama de casa común. Llegaron a tener 4 hijos. Emmy era la mayor de 3. Y en su ámbito académico, lo que ella buscó mientras era niña fue algo peculiar.
ella no fue un genio desde pequeña, no era una niña muy resaltante, era una niña, como quizás dirían sus profesores, según algunos biógrafos, una niña más. Pero terminando los estudios, dice, bueno, ¿por qué no dedicarme a la vida académica y dedicarme a dictar lo que es lengua francesa e inglesa? Le había nacido esa curiosidad. En el camino en el que está decidiendo, vuelvo al contexto en el que el rol de la mujer estaba muy marcado en la sociedad, en las que ellas estaban netamente destinadas a lo que era el cuidado de sus hijos, el cuidado del hogar. Solamente podían estudiar carreras especiales para mujeres, quizás como educación de lengua, educación a niños pequeños, y por ahí secretariado, una que otra carrera. Entonces, mientras ella iba investigando esta posibilidad en la Universidad de Erlangen, se encuentran las conversaciones que su padre tenía. Su padre, Max Noder, sí fue matemático. Y en las conversaciones que escuchaba, supongo yo, esto sí es un poco mi comentario, se dio cuenta de que la matemática le interesaba bastante. Es así que Paul Gordon, amigo de su papá, decide a ser su tutor en matemática. Entonces van conversando, van recibiendo nuevas informaciones. Aquí voy a hacer otro paréntesis porque en el contexto en el que Paul decide ser tutor de Amy, no le estaba pasando bien académicamente. Recientemente había publicado trabajos respecto a invarianzas en los que relacionaba química y matemática. Los químicos lo rechazaban, los matemáticos también. Entonces la reputación de Paul Gordon en este tiempo estaba en pendiente de un hilo. No tenía más asesorando y se podría decir que su única alumna con alas de salir adelante era Amy. Estamos en este contexto entonces. Y bueno, como estamos hablando de 1900-1915, ¿no? En este contexto, todos los matemáticos se carteaban, no existía el Facebook, Twitter, todo lo que tenemos ahora, ellos se carteaban y tenían que asistir a algunas reuniones. Entre esas cartas, ella conoce a dos matemáticos muy interesantes, a Fischer-Ernst, quien aporta a la teoría de la integral de Lebesgue, y a Schmidt-Erhard, que según palabras de Zermelo es quien apoya a dar las definiciones de axiomatización en conjuntos. Los menciono porque estos tres personajes principalmente, aportan bastante lo que es la influencia matemática en Amy a lo que ella iba a aportar en el futuro. A palabras de la propia Amy, estoy en deuda con el señor Smith, pues me impulsó a estudiar álgebra abstracta desde un punto de vista aritmético. Esta mujer en este momento se comienza a cuestionar muchas cosas, no solamente en el aspecto social y político, vamos a llevarlo en paralelo con la parte matemática, sino que se cuestionaba. Decía, si esto es cierto, esta propiedad es cierta para este conjunto, ¿qué pasaría si yo tengo un conjunto más grande? En ejemplos sencillos, cuando nosotros tenemos los números primos, podemos descomponerlos en multiplicación. Pero ella decía, ¿habrán otras estructuras más grandes donde se cumplan estas propiedades simples? Iba preguntándose, iba conversando con el señor Smith, iba conversando con el señor Fischer, con su asesor, y así iba generando preguntas. Lo que un matemático hace es generarse preguntas para poco a poco ir buscando respuestas. En ese contexto en el que no tenía la posibilidad de estudiar en la Universidad de Erlangen, en la que tenía un tutor que era académicamente rechazado, comienza a publicar, aquí quizás exagero un poco. Yo pongo crítica a la teoría de módulos e ideales. Y no es que exactamente agarra y critica la teoría de Dedekins, sino que publica trabajos generalizando resultados que Dedekins había dejado. Un ejemplo, ¿no? Dedekins prueba algo con anillo de polinomios, ella lo generaliza
para estructuras más abstractas. Es la forma en la que ella poco a poco se va ganando un campito en este mundo académico. Se estaba creando un nombre, ¿no? O sea, quizás refutando no es la palabra correcta. Quizás podríamos decir acá debatiendo algunas ideas o mejorándolas. Ella, después de estar en estas publicaciones, en estas conversaciones, estar ingresando al mundo académico, intenta ingresar a la Universidad de Erlangen para hacer ya una carrera de matemática, pero se rechaza su ingreso. Los directivos no quieren aceptar una mujer en la universidad. Entonces, en esa época, recibe una convocatoria. La llaman a la Universidad de Göttingen, y en la Universidad de Göttingen había todo un revuelto. El revuelto se había originado porque un señor llamado Albert Einstein había publicado recientemente la teoría de la relatividad. Entonces, un grupo de matemáticos buscaba darle la formalidad a todas estas teorías. Incluso el mismo Einstein lo estaba practicando, ¿no? Es así que ella recibe el llamado de David Hilbert, espero que lo esté pronunciando bien, David Hilbert, y va a la universidad, tiene más alcance con más matemáticos. Básicamente lo que ella hacía es ver temas de invarianzas, que era el área de su asesor, Paul Gordon. Influyen ellos en ella y ella en él, pero no estuvo mucho tiempo. No estuvo más de un año en la Universidad de Göttingen conversando por acá, y se entera que en la Universidad de Erlangen, gracias a diversas movidas en esta región, ya está aceptando mujeres dentro de la universidad. Entonces, se pone en marcha, comienza a estudiar, termina su tesis doctoral, acá en la Universidad de Erlangen, termina su tesis doctoral sobre sistemas completos de invariantes para formar ternaria bicuadrática. Ahora, con ese trabajo se da un pequeño hito histórico en la parte de la matemática. ¿Por qué? Porque gracias a ese trabajo, ella recibe una segunda llamada. La vuelven a llamar a la Universidad de Göttingen para que siga contribuyendo con esto que es su tesis doctoral, que para el mundo matemático, para el mundo académico era nuevo todas estas temáticas. Tiene el acercamiento también a Albert Einstein, se hacen amigos, han impartido también charlas juntos, pero no todo es color de rosa. Ella estaba ya en la Universidad de Göttingen, pero no estaba estudiando, no estaba enseñando, porque también los directivos no le permitían eso. Aquí vamos a rescatar a David Hilbert, vamos a rescatar bastante a este hombre, porque en este contexto de rechazo académico a las minorías, no solamente era que él convocaba a personas, y ya él convocó distintos cerebros, que también por ahí deben de conocer o haber oído de Ramanujan, y él se volvió el defensor de todos ellos. En este caso a Emi, él pedía horas extras y le permitía a Emi dictar en nombre de él. Estuvo peleándose con los directivos, muchas veces estuvieron a punto de votarlo, no solamente por ella, sino por otros académicos que también eran rechazados por diversos motivos, ¿no? En este caso, Emi era rechazada por ser mujer, e incluso ellos mismos comentaron, según la obra de Bardon, los soldados no querrían aprender de una mujer. Es por eso que no podemos aceptarla. También por ahí, para entender mejor este contexto, podrían revisar Women in Mathematics, en el que a las mujeres en esta época no se les aceptaba tanto entrar a aprender en la universidad o también a dictarlas, ¿no? Siempre tenía que haber por ahí un nexo. Ya después de haberla luchado a los 40 años, con el apoyo obviamente de David Hilbert, ella ingresa, pero como profesora asociada a la Universidad de Göttingen. El rango de profesora asociada no le da muchos beneficios, en realidad, según
biógrafos no le alcanzaba para vivir, pero ella estaba feliz. Estaba feliz porque al fin podría ser reconocida como docente de la institución, como matemática, que era lo que ella realmente buscaba. Entonces, estando acá ya en la Universidad de Göttingen, imparte clases, está en una estabilidad, vamos a decir, algo emocional quizás, no puedo meterme en la cabeza de Emi. En la parte académica sí con dificultades, cuentan biógrafos que muchos de sus amigos la apoyaban por ese lado, pero incluso sus alumnos. Ella dictaba también talleres, cursos en paralelo, en los que también le servía para sustentarse. Emi no tuvo hijos, no se casó, pero tuvo hijitos. Cuando me refiero a sus hijitos, fue que a todos sus alumnos ella les llamó hijos, ¿no? Aprendices con los que ella tuvo más cercanía. E incluso muchos de los resultados que ella ha tenido o por los cuales se les reconoce es porque sus hijos son los que publicaron estos resultados, ¿no? Vamos a rescatar aquí en esta charla a Grete Hermann, quien estudió con ella en la Universidad de Erlangen. Sí, estudió con ella. Aquí lo resaltante de esta mujer fue que gracias a ella se obtuvo el primer algoritmo para calcular descomposiciones primarias de anillos polinomiales. ¿Por qué lo menciono? Porque en esta época no se conocía, no era muy popular escuchar el término anillos, grupos. Se había utilizado ya estas estructuras, se jugaba bastante con el anillo de polinomios, con el anillo de Dedekind, con el anillo gaussiano, se jugaba bastante, pero definiciones tal cual todavía no se tenían, eran muy poco conocidas, ¿no? Gracias a los trabajos de Emi, por ahí Artin y otros matemáticos que voy a ir mencionando en el camino, es que ya se tiene esta definición formal y las bases del álgebra moderna, ¿no? Esa mujer también aportó bastante por ese lado, porque siguió el trabajo de descomposición primaria que estaban haciendo Emi y por aquí otros matemáticos. Bueno, otros hijos también de Emi son Hans Falkenberg, Fritz Seidelmann, Heinrich Grell, Werner Webeck, Jakob Lewis Masdeurin. Habos es uno, desde mi perspectiva, quien más le echó flores a Emi. ¿Quién más le echó flores a Emi? ¿Por qué? Porque en varios de sus trabajos, en alguna de sus publicaciones, él comentaba, ¿no? Este aporte o esta prueba lo hizo mi profesor. Cuestiones así, ¿no? Cuestiones así. Que a mi parecer es quien más le tiró flores. Yo supongo que por el respeto, ¿no? Obviamente. Entonces, en esa circunstancia en la que Emi estaba en la Universidad de Göttingen, estaba tranquila, como les comenté, se coloca el poderío nazi, ya conocemos todos la historia. Ella siendo judía, una académica ya posicionada, digamos, tenía que salir del país, y para eso había nacido un movimiento de parte de Estados Unidos que recogía mentes, que recogía en este caso académicos para poder aportar a sus instituciones. Así, ella recibe el llamado de Brigham Young University, perdón si lo estoy pronunciando mal, ¿ok? Esta universidad era para señoritas. Llega, se instala y fue algo completamente distinto. No solamente por estar en otro país, sino por la realidad social que vivía en los países. Por un lado estaba Alemania, toda su vida académica la había desarrollado ahí, su vida personal también, y por otro lado estaba la vida que ella iba a comenzar en Estados Unidos. Le alegró bastante que en este contexto ya se tengan universidades donde la mujer puede estudiar libremente, pero
no se sentía de todo cómoda, no sé, estás en un nuevo país, en una nueva región, estaba feliz porque al fin la reconocían como docente nombrada, ya tenía un sueldo que le permitía vivir. Estuvo ahí unos cuantos años hasta que decía regresar a Alemania ya en una época también movida, ¿sí? Para visitar a su hermano mayor. Aquí no les he comentado todavía, pero para esta circunstancia ya sus dos hermanos menores habían fallecido. Acá decide visitar a su hermano mayor y de paso, ya que estaba por Alemania, por allí, visita al famoso matemático Artin. Me interesa bastante comentarles sobre Artin. Artin, si ustedes revisan por ahí sus trabajos en la parte de lo que es álgebra conmutativa, porque también tiene trabajos en álgebra no conmutativa, así como Emi, aquí a mí me causa bastante interés porque aparte de que existen los anillos de Artin, así como los anillos de Noether, y ya le estoy adelantando, ya estoy haciendo spoiler, no importa. Ya, las condiciones que ellos utilizan para sus nuevas estructuras son análogas, y yo supongo que es por todas las conversaciones que tenían, ¿no? Incluso la propia esposa se intrigaba de todo lo que conversaban ellos se sentaban y comenzaban a gritar, a parlotar en matemática. Bueno, entonces, voy a cerrar esto. Ya está. Estamos en este contexto entonces en el que ella está en alemán, está conversando con un buen amigo, acá el señor Artin. Espero que algunos de ustedes interesados podamos conversar sobre estas estructuras. Pero cuando Emi regresa a Estados Unidos en 1935, sucede algo muy interesante. Le descubren que tenía tumores uterinos y descubre que tiene tumores uterinos, la operan. Lo que voy a decir a continuación sí no está comprobado todavía por los biógrafos, al menos los que he podido revisar, que al operarla meses después ella cae enferma. No se sabe si está netamente relacionado con los tumores, pero sí después de eso ella falleció justo quizás en el ápice de su carrera, ¿no? Cuando estaba comenzando ya a tener un espacio tranquilo, fallece. Y a ver. Y acá quería comentarles algo que Einstein había dicho al enterarse de la muerte de Emi. Él comenta, ¿no? Y con este comentario que dice Einstein, nos podemos dar cuenta de la situación que ella vivió y en el contexto en el que estábamos. Einstein nos dice, fue el genio matemático más significativo y creativo producido hasta ahora, desde que comenzó la educación superior de la mujer. Estamos justo cuando aceptando a las mujeres en algunas universidades, fue algo paulatino, y el propio Einstein la reconoce, ¿no? Por creatividad que tenía. Por toda la creatividad que ella tenía. Hago ápice acá. La creatividad, pues como les comentaba, ella tenía mucha curiosidad. Le generaba intriga que existieran propiedades para estructuras particulares. Ella casi toda su vida académica fue generalizar conceptos. Bueno, voy a comentarle aquí 8 obras de Emi que desde la perspectiva de Radford son las más importantes. Primero, desde que ella aportó con su tesis doctoral sobre invarianzas, eso abrió pie a poder entender lo que era la teoría de la relatividad y análogos, lo que es más simetrías, y estamos hablando ya de la parte física, estamos hablando del aspecto física. La segunda obra, conjuntos de factores de Noether,
El tercero, el problema de Noether en la teoría de Galois. El cuarto, normalización de Noether. El quinto, métodos no conmutativos en la teoría de números algebraicos. El sexto, leyes de conservación y aplicación en la geometría diferencial. Sí, también entró ahí. El séptimo, grupos simples finitos. Y el octavo, el estudio de álgebras asociativas lineales. Estas son las obras más resaltantes que Emi tiene, no solamente en el mundo matemático, sino que todo esto que ella hizo aportó en gran medida a lo que era la física clásica. Ahora, uno de sus grandes, ella admiraba bastante a ese señor, a Emanuel Lasker. Fue un campeón ajedrecista, amigo de su papá, de Max Noether, quien tiene un resultado muy interesante en lo que es teoría de ideales y anillos. El señor prueba que los anillos polinomiales tienen un subconjunto llamado ideales y que estos se pueden descomponer de una forma interesante. Eso es lo que Lasker demuestra. Entonces Noether, curioseando, dice, ¿por qué esto solamente se va a cumplir para los anillos polinomiales? Hace el teorema de Lasker-Noether, que es con el teorema que vamos a terminar todo esto, así que apunten, ¿no? Este teorema vamos a terminar, ¿sí? A este señor nada más les quería presentar en este momento. Y bueno, ya para concluir con lo que es la vida y obra de esta mujer, yo reconozco en el libro en la tesis de Bador, 3 periodos de poder, ¿sí? El primero, que se dio entre 1907 y 1919, son los aportes que ella hizo en el equipo de Göttingen con David Hilbert y otros matemáticos para poder darle estructura formal y matemática a las teorías de la relatividad y análogos. Sí, es lo que ella estuvo trabajando en este tiempo. El segundo periodo, que es en el que yo me voy a concentrar en la segunda parte de esta charla, es su trabajo realizado entre 1920 y 1926, en el que axiomatiza la teoría general de ideales para todos los casos, como les comenté. Nosotros en este contexto teníamos ya las estructuras de ideales, ya niños, ya estábamos jugando con todos estos conjuntitos, pero no los conocíamos como aún no. Decíamos el cuerpo de los enteros, creo que hasta decíamos los enteros y ahí quedaba, ¿no? Jugábamos con esos elementos poco a poco. Y en su trabajo de 1921, en la teoría de ideales, ella es uno de los primeros matemáticos en escribir definiciones formales de nuevos conjuntos, tales como los ideales y anillos. Y este trabajo se convierte en la base para la teoría de anillos conmutativos. La parte de álgebra conmutativa tiene sus inicios por estos trabajos, ¿no? Obviamente son varios quienes aportan, pero por aquí vamos. Para seguir comentando sobre este segundo periodo, en este contexto salen 3 estructuras, ¿ok? ¿Cuáles son las 3 estructuras? Las de acá. Los anillos no eterianos, los ideales no eterianos y los módulos no eterianos. Obviamente hay más, pero estos son las nuevas para la época. Son las que salen con nuevas definiciones formales y matemáticas. En la segunda parte que les voy a hablar sobre este segundo periodo, vamos a hablar de anillos e ideales no eterianos. Lo de módulos lo voy a comentar solo a grosso modo, ¿no? Por cuestiones de didáctica también. Ahora, en el tercer periodo entre 1927 y 1935, estamos con el segundo periodo, es álgebra conmutativa. En este tercer periodo, ella aporta lo que es álgebra no conmutativa. Presenta la teoría de la representación, ¿ok? La teoría de la representación también lo hizo para anillos conmutativos, pero aquí lo resaltante es que lo hace para no conmutativos porque no había un concepto general todavía en el álgebra conmutativa, ¿sí? También aporta con trabajos de números hipercomplejos y transformaciones lineales. Y en esta época, en 1932, es una de las primeras mujeres
en no solamente asistir al Congreso Internacional de Matemática, sino en impartir una charla. No sé si los presentes saben de la importancia de estar en el ICM. Este congreso, solamente desde que se instauró, ha tenido las mentes más prodigiosas en matemática, y para Emi fue todo un honor estar ahí e impartir una charla. Además, ganó el premio Ackermann Teubner Memorial, ¿sí? También por sus trabajos y por haber estado en el congreso, ¿no? Listo. A ver. Listo. Bueno, esto es toda la vida y obra que tenía para compartir con ustedes respecto a lo que es Emi Amalie Noether. Ahora vamos a conversar sobre el periodo 2, ¿no? Como les comenté, el periodo 2 es conocer las nuevas estructuras que daba al mundo matemático, que eran los anillos noetherianos, los ideales noetherianos. Pero todo con calma, todo con calma, ¿no? No podemos ir correteando. Desde mi modesto punto de vista, creo que hay conceptos previos que debemos de conocer, o voy a recordar los conceptos para que podamos ir a definir lo que es anillos noetherianos. Entonces, para eso tenemos que saber qué es una cadena. Una cadena matemática, hablando de matemática, no es este dibujito que está acá, va un poquito más allá, Aunque en términos de conjunto podríamos imaginarlo así, ¿no? Voy a tratar de ir dibujando algunos conceptos a ver si nos vamos entendiendo. Vamos a ver cómo vamos. Sí. Okay. Vamos a imaginarnos, antes de definir lo que es cadena, yo necesito darles los eslabones. Entonces, mi primer eslabón es saber que es un conjunto parcialmente ordenado. Llamaremos a una dupla conjunto parcialmente ordenado si yo tengo un conjunto no vacío y una relación que está en una relación en este conjunto. Ahora, si la relación binaria te dice que es reflexiva, transitiva y antisimétrica, entonces tengo que la dupla es un conjunto parcialmente ordenado. Ejemplos, a ver, podríamos decir, creo que puedo agarrar el lapicito por acá. Sí, podemos decir, voy a borrar esto. Podemos decir que el conjunto de los números enteros con la relación mayor igual, menor igual, es un conjunto parcialmente ordenado. Cualquier elemento está relacionado consigo mismo. 5 es menor o igual que 5, menos 2 es menor o igual que 2, porque está al igual, ¿no? Se cumple la relación de transitividad. 2 menor o igual que 3, 3 menor o igual que 5, entonces 2 es menor o igual que 5. Se cumple la relación de antisimetría, ¿ok? Si este es un juego divertido, ¿no? Si 2 es menor o igual que 3 y 3, perdón, acá no puedo hacer esto que estoy haciendo. 2 es menor o igual que X y X es menor o igual que 2, entonces necesariamente X tiene que ser 2. Esta es la condición de antisimetría en los enteros. Ya está, entonces ya sabemos o ya hemos recordado, quizás para algunos, que es un conjunto parcialmente ordenado, para ahorrarme saliva. Y, perdón, no es que yo me ahorre saliva. Muchos matemáticos, muchos autores, en lugar de colocar conjunto parcialmente ordenado, suelen colocar solamente CPO. Y voy a aprovechar esos términos, ¿sí? Entonces, si yo coloco CPO, ya sabemos que estamos hablando de un conjunto parcialmente ordenado. Listo. Ahora, en un conjunto parcialmente ordenado, yo puedo decir que dos elementos son comparables siempre y cuando yo pueda decir X está relacionado con Y o Y está relacionado con X. ¿Ok? En el ejemplo que les daba, los enteros con el signo de desigualdad, siempre puedo coger un número y relacionarlo con otro. Pero Camila, ¿existirán conjuntos donde no siempre se relacionen? Claro que sí.
claro que sí. A ver, quizás lo podríamos ver con un dibujo. A ver, te voy a poner este dibujo por acá. A ver, ay, ¿qué hice? Vamos a poner algo más delgadito. Ya está. Imagínate que un conjunto está, a ver, estos 6 puntos, ¿ok? Voy a ponerle un nombre a cada uno de estos puntos. Punto A. Creo que hay un pequeño retraso en lo que yo estoy dibujando con lo que ustedes van viendo en la pantalla. Creo que se demora en llegar. En la pizarra he dibujado 6 puntos, ¿ok? Y estos 6 puntos son parte del conjunto, voy a llamarle yo W. Voy a decir que este conjunto tiene una relación. Y la relación es si un elemento está unido con una línea a otro elemento, entonces están relacionados. Lo repito. El conjunto W tiene 6 elementos. La relación es, si existe una línea de un elemento a otro elemento, están relacionados. ¿Ok? Lo dibujo. A ver, listo. Voy a relacionar de esta forma a los elementos. ¿Ok? Acá puedo decir que A, B, C están relacionados de E. Para que esto sea un CPO, un conjunto parcialmente ordenado, cada uno de los elementos, creo que no se nota del amarillo, cada uno de los elementos tiene que estar relacionado consigo mismo, así que voy a hacer estos nuditos. Voy a aprovechar estos nuditos. Ok, listo, tengo la reflexividad, tengo la simetría, tengo la transitividad, no tengo la transitividad, perdón, antisimetría, no tengo la transitividad en todo. Entonces voy a coger por acá un subconjunto, ¿ok? Este subconjunto que estoy marcando de rosado, al cual le vamos a llamar conjunto X, ¿ok? X solamente es lo que está a la izquierda, todo lo que está a la izquierda. Ese subconjunto, ese sí es un CPO, un conjunto parcialmente ordenado, ¿ok? Listo. Los elementos son comparables. Voy a separar 3 subconjuntos, ¿ok? El conjunto XY y el conjunto Z. Ok, por acá voy a poner el punto G. Ok. Acá en el conjunto W yo no puedo comparar G con F porque no existe ninguna línea. No puedo comparar el punto C con F porque no existe ninguna línea. Ok, más o menos para que se me vaya entendiendo la idea. La relación puede ser cualquiera que nos vayamos imaginando. Ahora, el tercer eslabón que les quería dar era que es un conjunto totalmente ordenado. Vamos a decir que un conjunto es totalmente ordenado siempre y cuando es un CPO, un conjunto parcialmente ordenado, y además todos los elementos de X son comparables. Veamos X, Y y Z. X, Y y Z. Z es un conjunto parcialmente ordenado, sí. Sus elementos son comparables, claro, se puede relacionar con el mismo. Entonces, Z es un conjunto totalmente ordenado. Y no es un conjunto totalmente ordenado, Y es el que está en el centro. Y no es un conjunto totalmente ordenado. ¿Por qué? Porque G no está relacionado, el elemento G no está relacionado ni con E ni con D. X sí es un conjunto totalmente ordenado, ¿sí? Creo que lo podemos observar. Ahora ya tenemos 3 eslabones. Ahora sí, con estos 3 eslabones les puedo comentar que es una cadena. Vamos a recordar que una cadena es un subconjunto que con la misma relación de orden es totalmente ordenado. En este caso, X, Y, Z, el subconjunto X, el subconjunto Y, el subconjunto Z. ¿Dónde está la cadena? En A. En X, perdón. Esto de acá, voy a pintarlo. Esto de acá es la cadena. ¿Sí? Cosa que no pasa en el subconjunto Y, cosa que en el subconjunto Z, sí, hay una cadena de un elemento, F. Ya está. Algo para comentar por acá
También cuando les comentaba el ejemplo de los números enteros con la desigualdad, cualquier subconjunto que ustedes escojan de los números enteros va a ser una cadena. Todo va a estar totalmente ordenado y van a ser elementos comparables. Así que por ese lado, chévere con los números enteros. En realidad, los números enteros son el anillo más viejo con el que se ha jugado y se ha estudiado muchas propiedades. Cuando los matemáticos inician estudiando anillos, el primer conjunto con el que jugamos es con el conjunto de los números enteros. Muy bien. Aquí un plus, vamos a recordar este conceptito de teoría de números o de cálculo, quizás por ahí lo han visto. Un elemento en un conjunto se dirá maximal siempre y cuando tengo que, si M está relacionado con X, entonces X es igual a M. En palabras sencillas, ¿qué quiere decir esto? Que si hay un elemento que está en el conjunto que supera a mi candidato maximal, entonces tiene que ser el mismo. Tiene que ser el mismo. Si no, no voy a poder decir que M es maximal. Si hay alguien que lo supera, a este M no es maximal. Ya está. Entonces ya sabemos que es una cadena, que era mi interés en estas pequeñas diapositivas. Ahora, con esto ya podemos ir adentrándonos poco a poco a la nueva estructura de EMI, pero no coman ansias, hay que recordar que es un anillo. Un anillo en matemática no es este dibujo que he colocado aquí en mi diapositiva. Un anillo en matemática es un conjunto no vacío dotado de dos operaciones. ¿Okay? Con la primera operación a la que le solemos llamar suma, es un grupo abeliano, ¿okay? Propiedad de cerradura, elemento neutro, elemento inverso, asociatividad, y para que sea abeliano es que sea conmutativo. Y con la segunda operación, que se cumplan la propiedad asociativa, obviamente la cerradura también. Eso sí no lo puse, pero creo que es algo que ahora se lo estoy comentando. Y por último, que sea distributivo por derecha y por izquierda, así como lo estoy colocando aquí en la condición 3. Estos son los tres puntos importantes para decir, este conjunto dotado de estas dos estructuras es un anillo. Mucho cuidado acá. Yo no puedo hablar de anillos si no defino la estructura. Ahora, este conjunto dotado con estas tres estructuras, incluso acá me estoy cometiendo quizás una catástrofe matemática. no se suele escribir así, se suele escribir A más por, esta es la estructura a la cual le llamamos anillo, pero por simplificar, también por hacerlo acá didáctico, cada vez que yo coloque el conjunto A es un anillo, me estoy refiriendo a esto, ¿ok? A la trupla. Ok, ahora esa trupla se va a llamar un anillo conmutativo cuando el producto sea conmutativo. Es decir, A por B es igual a B por A. Ahora que estoy hablando del producto, de acá en adelante, en lugar de escribir A punto B, que es a lo que hago referencia como el elemento A multiplicándose por el elemento B dentro del anillo, voy a escribir solamente AB. Sí, voy a obviar el punto, solamente por momentos en los que quizás me pasé escribiendo rápido y no le llegué a colocar el punto. Y para que se entienda por allí. Ya está. Además, si tengo que este anillo conmutativo tiene un elemento muy especial en el cual se cumple esta última línea, cualquier elemento del anillo multiplicado por este nuevo elemento me resulta ser el mismo elemento, tanto por derecha como por izquierda, ya que es conmutativo, este elemento se llama unidad, ¿sí? Mucho cuidado, unidad, no una unidad, elemento unidad. Ya está. Ahora sí, al fin vamos a lo hermoso, vamos a los ideales. Vamos a llamar ideal, al subconjunto A, que en este caso es el conjunto que forma el anillo,
Si cumple estas dos condiciones. La primera, que sea un subgrupo aditivo, es decir, con respecto a la operación más. Y en segundo, que la multiplicación ahí sea absorbida por el ideal. Okay, esto quizás podría aclararlo acá. Con esto me refiero a una multiplicación de esta forma. Todos los elementos de A. Encuentra hasta 50% de descuento en miles de productos y envíos en 24 horas. Con todos los elementos multiplicados en I, todos los elementos multiplicados en A, con todos los elementos multiplicados en I, están dentro de I. Un nuevo video de Happy Learning. Ok. Armando, ¿me escucha? Creo que no. Vamos a continuar. Ok, vamos a continuar por acá. Entonces ya he colocado acá las dos definiciones que hacen que un subconjunto se llame ideal. Y vamos a ver ideales especiales, así como tú. Ideales especiales. El primero es un ideal primo. Vamos a decir que un ideal es primo cuando este difiere, es un ideal propio, difiere de ser el anillo y es no vacío. Y yo tengo que si se cumple que hay una multiplicación de esta forma, A por B está en P, entonces uno de los dos debe estar en P. Uno de los dos debe estar en P, ¿sí? El segundo ideal especial es un ideal primario, ¿ok? También tiene que ser un ideal propio, quizás acá me faltó colocar que sea ideal propio, no un subconjunto propio. Este subconjunto propio tiene que ser ideal. Y si se cumple que la multiplicación está en J, C de está en J, entonces el primer elemento C está en ¿okay? No puedo expresar a un ideal de esta forma. Intersección de ideales que lo contienen. En caso pase esto, en caso yo puedo colocar a un ideal como intersección de ideales que lo contienen, voy a decir que este ideal es reducible. Lo voy a dejar ahí para que se observe la definición. Sí, parece un trabalenguas. Ok, ya está. Listo, entonces estos son los tres conjuntos especiales con los cuales vamos a trabajar para poder poner formalmente la estructura nueva, que es la estructura de EMI. ¿Ok? Y bueno, para eso entonces, para presentarle la estructura de EMI-Noether, que es anillos noetherianos, ¿ok? Les voy a mostrar estas tres definiciones. Leámoslas juntos. La primera definición, que es la condición de maximalidad en un conjunto, ¿ok? Dice, cada conjunto de ideales no vacíos tiene un elemento maximal. La definición número 2, cada cadena ascendente de ideales en un anillo es estacionaria y cada ideal en un anillo es finitamente generado. ¿Okay? Estas tres definiciones son equivalentes. ¿Okay? Hasta ahí vamos por partes. ¿Qué significa que son equivalentes? Que decir 1 es lo mismo que decir 2 y decir 2 es lo mismo que decir 3. Eso quiere decir definiciones equivalentes. Pero no es que yo lo digo y eso es ley. No. Estamos hablando de matemática formal, entonces hay que probarlo. No es una prueba muy descabellada. Lo vamos a hacer con las propiedades, con los eslabones que les estaba dando hace un momento. Así que vamos a probarlo juntos. Vamos a probar que 1 y 2 son equivalentes. ¿Sí? 1 sí, solo sí 2. Voy a separarlo en dos partes. 1 entonces 2 y 2 entonces 1. Comenzamos con el primero. Cada conjunto de ideales no vacíos tiene elemento maximal. Entonces se cumple la condición de cadena ascendente. ¿Sí? Listo. A ver. Supongamos existe una cadena ascendente. Supongamos. Ahora, como esta cadena ascendente es un conjunto y la condición número 1 dice que todo conjunto de ideales tiene un elemento maximal, entonces este conjunto, esta cadena, tiene un elemento maximal. Elijamos arbitrariamente
el I sub n, puede ser cualquiera, ¿no? Recuerde que estos son índices que yo he colocado arbitrariamente. Entonces, elijo que es I sub n. Por la definición de maximalidad, ¿ok? Por la definición de maximalidad, si existe un I sub n más 1 que supera a I sub n no sería maximal. Entonces, necesariamente, para que mi I sub n sea maximal, estos dos deben de coincidir. Es decir, vamos a colocar por acá, es decir, acá debe existir una igualdad. Y sucesivamente, I sub n más 2 va a coincidir con I sub n más 1 y así todos los que están encima van a terminar siendo I sub n. Entonces mi cadena es estacionaria. Ahora, al revés. Yo tengo la condición de cadena ascendente, tengo que existe un elemento maximal, entonces, tengo que es estacionaria la cadena ascendente, entonces vamos a probar que existe un elemento maximal en todo conjunto. ¿Okay? Pero eso lo vamos a hacer por reducción al absurdo, recordando que en proposición, en lógica proposicional, P entonces Q es equivalente a no Q, entonces no P. Así es como voy a realizar la prueba de 2, 1. En realidad lo que estoy haciendo acá es no 1, entonces no 2. Entonces, en ese contexto, voy a suponer que existe un conjunto de T de ideales no vacíos, que no tiene elemento maximal. Estoy negando 1. Entonces, como me dicen a mí que este conjunto no tiene elemento maximal, puedo yo agarrar un elemento J sub 1 y como no existe elemento maximal, puedo decir que hay un elemento que lo supera, J sub 2. Como no hay elemento maximal, existe otro elemento que lo supera, J sub 3, y así no existe otro, J sub 4, J sub 5, J sub 6, y voy formando una cadena ascendente que no va a tener fin. ¿Por qué esta cadena no va a tener fin? Porque no existe elemento maximal. ¿Qué estoy haciendo? Estoy encontrando una cadena ascendente que no es estacionaria. Estoy negando la preposición 2. ¿Listo? Ya hice no 1, entonces no 2, que es equivalente a 2, entonces 1. Ya está. Hemos probado la equivalente 1 sí, solo sí 2. Vamos a la segunda equivalente. Vamos a borrar esto. Ay, me acuerdo. Ya está. Lo voy a volver a colocar, ¿sí? Ok, vamos a probar ahora 2 con 3. Tengo que cada cadena ascendente de ideales en A es estacionaria si solamente si cada ideal en A es finitamente generado. Entonces, vamos primero con 2 y 3. Lo vamos a hacer también por reducción al absurdo. Supongamos que existe al menos un ideal que no es finitamente generado. Si no es finitamente generado en términos sencillos, creo que esto sí no lo aclaré, vamos a poner un ejemplo. Los pares, el conjunto de los números pares, es finitamente generado. ¿Por quién es finitamente generado? Por el 2 con la operación multiplicación. ¿Ok? Y los pares es un ideal del anillo de los enteros. Más o menos para que se vaya entendiendo la particularidad. ¿Ok? Entonces, como yo digo que I no es finitamente generado, puedo escoger un elemento cualesquiera y voy a decir que el generado por ese elemento no es el ideal. ¿Por qué? Porque no es finitamente generado. Así puedo escoger un elemento de la diferencia. Puedo escoger un X sub 1 que va a pertenecer al ideal, pero no va a pertenecer al generado. Y de esta forma puedo decir también que el ideal es distinto del generado por X0 por X sub 1. ¿Por qué? Porque mi primera hipótesis fue no es finitamente generado. Voy eligiendo un elemento, voy excluyendo uno, voy eligiendo, voy repitiendo este proceso y voy a generar varios subconjuntos. Generado de X sub 0, generado de X sub 0, X1, generado de X sub 0, X1, X2 y así voy construyendo y van a coincidir en que uno se va metiendo en el otro. Se van metiendo y voy a generar esta cadena que está en esta línea. ¿Qué es lo que tengo entonces? De negar
de negar, ¿ok?, que todos los ideales son finitamente generados, llego a que las cadenas ascendentes no son estacionarias, que siempre voy a poder encontrar un ideal generado. Entonces acá estoy negando la proposición 2, por tanto ya probé 2, entonces 3. Sí, recuerden equivalencia. Ahora probemos 3, entonces 2. Consideremos, o sea una cadena cualesquiera. Y ahora yo voy a decir que un I es la unión de todos los elementos de la cadena, ¿ok? Supongamos I es la unión de todos los elementos de la cadena. Por la condición 2, ¿ok? Recuerden que quiero decir que todos los ideales son finitamente generados, ¿ok? Voy a tener entonces que el I se puede escribir como el generado de m elementos cualesquiera. En este caso le puse x1 hasta x sub m. Pero I es la unión de todos los I que están atrás, ¿no? De toditos. Entonces necesariamente va a haber un I sub n donde todos los X estén dentro. Toditos van a caer en ese conjunto. Entonces todos los que están encima van a terminar siendo I sub n. ¿Qué he probado acá? Que mi cadena es estacionaria. Ya está. Listo. Ya hemos probado entonces 3. Vamos a borrar esto de acá. Hemos probado estas equivalencias y estas equivalencias son lo que definen al anillo no eteriano. Lo logramos. ¿Ok? ¿Cómo nació esta estructura? De la curiosidad de cómo conjuntos cumplían ciertas propiedades y cómo ella podía ir generalizándolos, ¿no? O sea, ella quería que no solamente estudiemos a los enteros, que estudiemos a los polinomios, sino ver más allá. Y me quise adentrarme a hacer este dibujo para ir viendo qué pasan con los ideales en los anillos no eterianos. Lo que va pasando con los ideales, quizás aquí estoy exagerando un poco, ¿no? Lo que va pasando es que los ideales van ampliándose hasta que un momento dicen, hasta acá me quedo. ¿Sí? Así como los ideales de la parte amarilla y de la parte azul, ¿no? Bueno, eso es lo que va pasando con estos conjuntitos. Ya sabemos lo que es un anillo no eteriano. Por esto estuvo el segundo periodo de EMI, es lo que ella estuvo batallando por allá. Vamos a reconocer los ejemplos con los que ella estuvo jugando, que son los clásicos DIPs, los dominios de ideales principales, los anillos de polinomios, son anillos no eterianos. Y quizás por ahí alguien que esté más experimentado en álgebra puede, con las definiciones que hemos hecho, pueden probar que un ideal en un anillo no eteriano, o sea, si yo tengo un ideal en un anillo no eteriano, el cociente es no eteriano. ¿Ok? Y eso también nos da algunos resultados de álgebra conmutativa. Es un pie que marcó el álgebra moderna o el álgebra abstracta. Ahora, antes de adentrarnos un poquito más a la parte matemática, quería comentarles, ¿no? Para ir rescatando todo lo que hemos visto de EMI, ella en el contexto en el que tenía conversaciones con Artin y con Lasker, va haciendo su trabajo, ¿no? De ideales en anillos, va poniendo las definiciones, se va construyendo esto que hemos probado hace un instante, estas 3 definiciones que caracterizan al anillo no eteriano. Pero un resultado interesante, el cual vamos a ver ahora, es la representación primaria. La representación primaria juega un rol súper importante en lo que es álgebra abstracta. ¿Por qué? Porque los ideales pueden ser fácilmente descompuestos. Aquí entra la curiosidad que les decía yo sobre los números enteros hace un momento. Los números enteros se pueden descomponer, ¿no? Los números gaussianos también, puedes agarrar un número y descomponerlo en su producto. Pero lo que ella decía, ¿y los ideales se podrán descomponer? ¿Y cómo será la descomposición? Entonces, para
familiarizarnos con esa descomposición, vamos a avanzar 2 lemas. No voy a adentrarme mucho en las demostraciones, quizás no es el objetivo del seminario, ¿sí? Pero sí lo estoy colocando acá para curiosidad quizás de algunos, ¿sí? El primer lema es que un anillo no euteriano, todos los ideales, toditos, pueden expresarse como intersección finita de ideales irreducibles. Recuerda que un ideal irreducible no puede expresarse como intersección, ¿ok? Es decir, es reducible. Ok, entonces vamos por partes. Si yo quiero probar que todos los ideales, toditos, son intersección finita de ideales irreducibles, vamos a hacerlo también por reducción al absurdo. Supongamos que existe al menos un ideal que no es intersección finita de ideales irreducibles. ¿Ok? Supongamos que existe al menos uno. Ahora voy a definir el conjunto, ¿ok?, de todos los ideales del anillo no euteriano que no tienen intersección finita de ideales irreducibles. Obviamente, el primer elemento, que estoy definiendo por acá, I, va a estar dentro del conjunto S. Por tanto, S va a ser un conjunto no vacío. Entonces, si S es un conjunto no vacío, es un conjunto de ideales en un anillo no euteriano, ¿qué es lo que acabamos de probar? Hemos probado que todos los conjuntos de ideales en un AN, en un anillo no euteriano, tienen elemento maximal. Por tanto, existe M. Existe un M al cual le vamos a llamar elemento maximal. Ahora, este elemento no es irreducible. Como no es irreducible, van a existir al menos M1 y M2 ideales de R, tal que M se puede expresar como intersección de estos dos y además M esté contenido tanto en M1 y M2. Creo que hasta acá vamos con calma. ¿Qué pasa aquí? Voy a señalarlo de color celeste. ¿Qué pasa aquí? Pasa que tengo que un elemento maximal está contenido en otros. Mucho cuidado, porque M es maximal, pero de S. Es maximal, pero de S. Entonces, para que esto corra con tranquilidad, M1 y M2 no deben estar en S. Si M1 y M2 no están en S, entonces son intersección finita de ideales irreducibles, o sea, la negación de la definición de S. Ahora, si estos son intersección finita de ideales irreducibles, ¿qué pasa con M? Mira, M es la intersección de la intersección. M es intersección finita de elementos irreducibles. Pero M está en S. ¿Ok? M está en S. Por tanto, tengo una contradicción. Ya está. Mi primera arma. Todos los ideales de un anillo no euteriano pueden escribirse como intersección finita de elementos irreducibles. Mi primera arma para poder ver cómo es la descomposición de ideales. Vamos con la segunda arma. Solamente 2 armas vamos a ver. La segunda arma es observar que en un anillo no euteriano todos los ideales irreducibles son primarios. Vamos a recordar, primarios se parece a la definición de ideales primos, parecido. ¿Ok? También lo vamos a hacer de la siguiente manera. Supongamos que vamos a usar P y no Q, entonces R, ¿sí? Supongamos que tengo un ideal que no es primario. Entonces, si yo niego la definición de ideal primario, estoy diciendo que existen B y C en el anillo. Vamos a marcar por acá esto. B y C en el anillo, o sea, al menos 2 elementos, ¿no? Yo les he puesto B y C. El B no está en el ideal, el C no está en el ideal, pero la multiplicación está en el ideal. Y no existe una potencia que esté, y no existe una potencia que esté en I. Claro, por ahí vamos. No existe una potencia que esté en I. Esto es notación. ¿Ok? Sea acá el generado por BJ. A este paréntesis BJ le voy a llamar generado. Recuerden, cuando yo hablo de generado, estoy hablando de
gracias a que por hipótesis inductiva he dicho que este ideal no es primario, nosotros probamos que este ideal se escribe como intersección de estos dos conjuntos que además son ideales y que cada uno contiene el ideal, estaría diciendo yo que I es reducible porque puedo escribirlo como intersección de elementos que lo contienen y estaría yendo yo a la contradicción. Ya está. Esta definición lo pueden observar con calma en el libro de Zariski de álgebra conmutativa en el volumen 1. ¿Sí? Aquí también lo he colocado. ¿Sí? Acá también lo he colocado por curiosidad, ¿no? Acá estoy probando lo que les he dicho. Es probar ambas inclusiones. La primera sí es sencilla. La segunda por ahí hay que acomodar y jugar con los elementos entre suma y resta. Y al final llegamos al absurdo que les comentaba, ¿no? Que es el que está por acá. Al final demostré que tengo la inclusión en cada uno de ellos, probé que tengo la igualdad y un plus es que el ideal está contenido en cada uno de ellos. Llego a la contradicción. Ya está. Quiero que nos concentremos en las dos armas. Ya está. Todos los ideales de un anillo no euteriano son ideales irreducibles, toditos. Y acá me dicen que todos los ideales irreducibles son primarios. ¿Cuál es mi conclusión entonces? Todos los ideales de un anillo no euteriano son primarios. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Listo. Vayamos entonces. Antes de ver la representación primaria, que es la descomposición de ideales, voy a darles una última definición. ¿Okay? También la colocó Emi. Habla de lo que es la representación reducida o irredundante. Respecto a irredundante no estoy muy segura porque por ahí quizás traducí mal, pero reducida sí. ¿Okay? Entonces nosotros vamos a llamar la representación primaria a la intersección de ideales primarios. O sea, si un ideal es intersección de ideales primarios, entonces estoy hablando de representación primaria de un ideal. Así como lo escribo acá, lo que voy a señalar de rosado. ¿Okay? Pero si además este ideal que está expresado como representación primaria, como intersección de ideales primarios, cumple estas dos condiciones, entonces tenemos que el ideal tiene una representación reducida. Primera condición, que todos los ideales tienen diferentes primos asociados. La segunda condición, que ningún ideal primario contiene la intersección de otros. Nada más. Ahora sí. ¿Cuál fue el teorema de Lasker-Noether? Que es el que desde inicios de mi ponencia, bueno, desde la mitad les comencé a hablar, ¿no? Lasker había probado que en el anillo de polinomios hay, bueno, en ciertos anillos de polinomios, los ideales admiten una representación reducida como intersección finita de ideales primarios. ¿Qué fue lo que hizo Noether? Generalizar. Estructuras más generales, como los anillos no euterianos, tienen que todos sus ideales se pueden representar de manera reducida. Es decir, la representación primaria con dos condiciones. Bueno, ese es uno de los aportes más interesantes de entre 1920 y 1930 en el segundo periodo, según Radford, que hace aquí nuestra gran matemática. Aquí les comparto algunas referencias por si están interesados en los que les he ido comentando. Las definiciones, los teoremas, las demostraciones están en el libro de Zariski, el de 1963, y también están en capítulo 6 de Atiyah. Tiene todo, los dos, Zariski y Atiyah tienen todo un capítulo destinado a anillos no euterianos. La biografía que he comentado al inicio es básicamente trabajo de Radford, al igual que los comentarios adicionales son trabajo de Carrasco. Es una lectura comprensible, quizás si pudieran conocer más.
Los invito a leerlos a los dos. Y quizás si hay alguien más especializado escuchándome sobre los trabajos de física, los aportes a física que hizo Emi, los pueden revisar en este paper que coloco en el anexo número 1, y los arriesgados, los que quieren ir con todo, a conocer la teoría de ideales en anillos que publicó Emi en 1921. Encontré una traducción, es un paper también que está en inglés. Pasa que Emi lo escribió en alemán. No sé si es para ustedes es más fácil el alemán o el inglés. Para mí el inglés. Pero bueno, ahí les dejo la traducción. Pueden buscarlo también. Y antes de cerrar mi exposición y me voten, no, mentira. Antes de cerrar mi exposición, quería hacerles una pequeña invitación. No sé si habrá preguntas. Igual acá estoy. Quería hacerles una pequeña invitación. Perú, de parte de la Red Interuniversitaria de Ciencias, bueno, agradezco que me hayan permitido este espacio. Todos los lunes, cada 14 días, en nuestra página de Facebook RIDEC Perú, hacemos entrevistas a distintos científicos, a distintos investigadores que comparten su amor y pasión por la ciencia, así como he tratado de transmitirles un poquito de lo que yo sé en matemática. Así que están todos invitados. Bueno, eso sería lo que quería comentarles y agradecer, ¿no?, a quienes me permitieron este espacio. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Leslie, por esta ponencia, por supuesto. Nos da mucho gusto que jóvenes, cada día más jóvenes, muy jóvenes, tengan la inquietud, por supuesto, no solo en la cuestión matemática, sino también en la cuestión científica y de investigación, que nos den pláticas y que inviten, por supuesto, también a jóvenes universitarios como ahorita nos están escuchando. Y yo, en particular, bueno, que soy también profesor de ahí de la Universidad Tecnológica de Altamira, ¿verdad? Nos da mucho gusto escuchar jóvenes como tú que vienen y que desde otro país buscan abrir frontera con respecto a lo que es la matemática, en este caso la matemática, y que sean, por supuesto, también quienes ayuden a jóvenes, ¿verdad? Y que inspiren. Fíjate, hay una pregunta que nos hicieron por aquí y que me gusta mucho, es una pregunta que es para ti especialmente, y dice, por ejemplo, ¿a qué edad sentiste inspiración por el trabajo de Emi Amalie Noether? No sé si lo dije bien, no sé si es Noether o algo así. ¿A qué edad? Yo lo pronuncio Noether, pero espero que Emi no se moleste. Yo también, porque no sé cómo se dice. Porque es alemán y espero que no lo esté pronunciando mal. Okay. Respecto a esto, es curioso, porque yo recién escuché, pasa que yo me estoy adentrando en lo que estoy haciendo mi tesis sobre ideales y anillos, y allí escuchaba que profesores también ¿en qué año? El segundo año de la carrera, hablaban de anillos no eterianos. Entonces, cuando uno escucha el teorema de Pitágoras, el teorema de Riesz, lo primero que se le viene a la mente es un varón, ¿no? Es un matemático bien posicionado que se la... Entonces, cuando yo escuché anillos no eterianos, lo primero que pensé fue que era un señor más. Pero recientemente, o sea, cuando yo lo escuchaba hace como 2-3 años, para mí es un señor más. Este año recién, no, el año pasado recién, que me puse a indagar más sobre estas estructuras, caí en cuenta que anillos no eterianos no provenía de un varón, no provenía de Max Noether, que era su papá matemático, sino provenía de ella, de los aportes que había hecho en teoría de ideales. Eso fue exactamente, me acuerdo, que en enero del año pasado la descubrí, y desde el año pasado ha sido toda una investigación personal sobre lo que es su vida, ¿no? Que al menos creo que el 2020 ha sido muy difícil para todos, por todas las circunstancias. Al menos a mí me sirvió de motivación para no rendirme y poder seguir estudiando, ¿no? Claro, y creo que lo mencionan muy bien, el hecho de no rendirte y por supuesto buscar en la inspiración de una mujer, por supuesto como tal lo mencionas, me parece más que excelente.
Y en este caso, por ejemplo, ahora que por ejemplo, siempre se ha sabido, y por los siglos de los siglos, mis alumnos y los alumnos que nos están escuchando, pues que las matemáticas son aburridas, que las matemáticas no nos gustan, que las matemáticas tienen un sentido, vamos a decirlo así, estrictamente complicado. ¿Qué le recomendarías particularmente a los jóvenes, ¿no? Porque me pregunta un joven o una joven, ¿verdad? ¿Qué le recomendarías a ellos para aprender mejor el álgebra moderna? Porque se entiende que hay una álgebra convencional y que hay una álgebra moderna ahora con tanta tecnología. ¿Qué recomendación hay para ellos? ¿Dónde entrar? ¿Qué descargar? ¿O qué método emplear para lo que es el álgebra moderna? Bueno, primero, la matemática y todo es difícil, no hay nada fácil, nada. Y bueno, la parte de la motivación creo que va a depender de uno mismo, ¿no? Depende de lo que uno quiera hacer. Si, no sé, yo estudio ingeniería, yo estudio derecho, o sea, lo que vayas a estudiar tú va a requerir algo de matemática. Si tú eres muy curioso, muy curiosa, te gusta hacerte preguntas como a mí, como yo, que todo pregunto por qué, la matemática es lo tuyo. Si tú eres curioso, la matemática es lo tuyo. ¿Por qué? Porque la matemática, como la ciencia, busca resolver preguntas, busca dar respuestas a problemas. Entonces no estás tan ajeno de hacer matemáticas. Si te preguntas qué ponerme hoy día, si te preguntas qué voy a cocinar mañana, o le hablo o no le hablo, me dejaré en visto o no me dejaré en visto, es el pie para hacer matemática, porque eres una persona que busca respuestas. Entonces solamente hay que darle un poquito más de punche y un poquito más de ganas y buscar siempre una motivación, ¿no? Antes yo, por ejemplo, admiraba bastante a Gauss, y ahora creo que conocer a Emi me ha dado otras perspectivas, ¿no? Trato de buscar personas a las cuales admirar. Y eso creo que para muchos, por supuesto, también es una fuente de inspiración. En el caso tuyo, como lo mencionabas, pues es Nora. Y bueno, pues ojalá que todos encuentren esa fuente de inspiración. Obviamente en matemáticas, alguien en matemáticas debe inspirar, habitualmente es un profesor, y bueno, pues en tu caso, pues fue Emi Norer, ¿no? Gracias por la experiencia, por compartir toda esta información desde Lima, Perú, desde el Perú, que es un país hermano de México, y ojalá tengamos la oportunidad pronto de poder invitarte a nuestro país, o que sea al revés, que podamos ir allá al hermoso país de Perú, ¿sale? Claro, y bueno, sí. ¿sale? Y agradecemos enormemente esta participación, no sin antes invitarte a lo que es la parte de la clausura, ¿no? El próximo viernes, para poder hacer una entrega simbólica del certificado y posterior, por supuesto, el certificado en físico. Gracias por el tiempo. No sé si quieras agregar algo. Ay, sí, bueno, agradecer a todos los que han estado escuchando, y nuevamente invitarlos, ¿no? Pueden seguir la página de RIDEC Perú oficial o de la Asociación En Órbita, con las cuales estamos haciendo esta serie de entrevistas. Se realiza cada 14 días, y como acá hay estudiantes de diversas carreras, creo que va a ser interesante. Si están buscando motivación, pueden encontrarla en esta serie de entrevistas donde conversamos con diversos investigadores. Bueno, eso sería todo. Perfecto, muchísimas gracias. Y pues estamos en contacto. Gracias por todo. Y estamos ayudando a que los alumnos busquen las matemáticas por doquier. ¿Sale? Gracias. Y están invitados a todos. Están invitados todos a partir de a las 5 de la tarde del día de hoy, porque continuamos con otra ponencia a las 5 de la tarde. Hola a todos, mi nombre es Paola Donoso Riquelme. Actualmente me desempeño como académica en la Universidad de Magallanes de la ciudad de Punta Arenas, en Chile. En esta oportunidad los quiero invitar a una conferencia que daré
titulada El cero, un número diferente a los demás. Es un seminario de historia de las matemáticas organizado por los amigos de Cálculo para Todos. La conferencia va a ser un recorrido histórico del origen del cero, cuál fue la necesidad de la sociedad para crear el cero. Vamos a ver el cero, el concepto que nos entregan los árabes y también el concepto que nos entrega la cultura maya, que son muy diferentes. El cero es un número diferente a los demás. Al ser diferente, tiene que ser tratado de manera diferente. Inicialmente, yo soy profesora de educación básica, impartí clases en escuelas de primaria, específicamente en los primeros cursos, en primero, segundo, tercero o cuarto de primaria o educación básica en Chile. Con esa experiencia me di cuenta que los niños disfrutan de las matemáticas. Hasta cuarto básico es un deleite aprender matemática y jugar con matemática. Pero luego, a medida que avanzan en su escolaridad, se desencantan con las matemáticas. Uno de los factores que está comprobado que genera serias dificultades en la adquisición del sistema de numeración es el cero. El cero tiene un comportamiento diferente al resto de los números. Vamos a hacer este recorrido histórico, vamos a presentar que el cero también está presente en el humor por tener cualidades específicas y vamos a terminar con los resultados de una investigación donde se analizó la presencia del cero en textos escolares. Con todo ello, vamos a concluir que el cero es un número diferente a los demás y por esa razón necesita ser enseñado de manera diferente. Quedan todos cordialmente invitados para el miércoles 20 de enero del año 2021 en los siguientes horarios. A las 17 horas de México, que equivale a las 18 horas de Perú y que es equivalente a las 20 horas de Chile. Están todos cordialmente invitados. CADISAC, capacitación para la industria. CADISAC, capacitación para la industria. Capacítate en CADISAC. En CADISAC obtienes constancia DC3 de la Secretaría del Trabajo y certificación CADISAC en electricidad, instrumentación, AutoCAD, programación y muchos cursos más. Llámanos al 833-118-3274 y síguenos en Facebook. CADISAC.